Por otro lado, un juzgado de Madrid estudia varias denuncias ya contra la Comunidad de Madrid por la compra de una vivienda para Isabel Díaz Ayuso. Apuntan a una operación opaca y dicen que no hay expediente que justifique esa compra. El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ya tiene sobre la mesa las 4 denuncias que le ha remitido la Fiscalía y una más que ya tenía. En total son 5 para que se investigue esa compra del ático millonario por el Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso. Recordemos que la compra se hizo por 6,3 millones de euros. Sobre Isabel Díaz Ayuso, a mí, de verdad, creo que tienen una sensación en la Comunidad de Madrid que no se ajusta a la realidad, que es que esto se nos va a olvidar y que la crisis de Ceuta lo va a tapar todo y que a la vuelta del verano aquí seguirán pasando cosas y lo del ático está solucionado. Yo creo que lo del ático no está solucionado políticamente, ni mucho menos, entre otras cosas, porque por lo que podemos testar en el Partido Popular, se están produciendo una serie de movimientos internos que nos dicen que también tienen muy preocupado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su entorno más cercano, y que esto en algún momento tendrá que aclararse o le va a suponer un coste político de primera magnitud. Efectivamente, el PP de Madrid vive momentos de convulsión. Por una parte, hay una caza de brujas para ver de dónde pueden salir estas filtraciones y por otra parte hemos hablado con la única fuente autorizada tanto por parte de la Comunidad de Madrid como por parte del PP nacional, que no es ni más ni menos que Miguel Ángel Rodríguez. Hemos encontrado a un Miguel Ángel Rodríguez muy molesto, un Miguel Ángel Rodríguez que aclara puntos que todo el mundo se está preguntando: dónde vivirá Isabel Díaz Ayuso, si seguirá viviendo con Amador, si sabían el Partido Popular de esta operación de ventas de ambos inmuebles. Yo creo que es una información muy relevante. Son más de 17 minutos de conversación con Miguel Ángel Rodríguez que tuvimos una vez que sabían que íbamos a publicar la información sobre sus inmuebles y que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Es la primera vez que veo fisuras en muchos años entre Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Honestamente, creo que es la primera vez que observo fisuras cuando Miguel Ángel Rodríguez siempre ha defendido a esta pareja y todas las actividades que ha realizado esta pareja de forma inequívoca. Y esta vez no considero que esto haya sido así. Sería imposible que el Partido Popular estuviese viviendo los momentos tan convulsos en la Comunidad de Madrid que está viviendo, no solo buscando culpables o presuntos culpables de las filtraciones en el PP de Madrid, sino también incluso en el PP nacional. Podríamos hablar, de verdad, y no exagero, de una caza de brujas de a ver quién está filtrando la información. Por tanto, esa es la situación actual. Es una situación muy delicada que, desde luego, hacía muchos meses que no se vivía en el PP de Madrid. El Partido Popular siempre repetían ese mantra de que Isabel Díaz Ayuso atropellaba a un niño en la Gran Vía y la culpa era del niño. Bueno, estaban muy seguros, sabían que todos los escándalos que habían salpicado a Isabel Díaz Ayuso, lo de Aval Madrid, lo de la comisión de su hermano, incluso lo del fraude fiscal de su pareja que ha acabado con la condena del fiscal general. Bueno, ellos sabían que tenían, digamos, un aparato ahí pues mediático que les protegía, pero esta vez pues han patinado un poco. Tanto han patinado que, como ha dicho antes Chema Garrido, Mar y su equipo ya está buscando al filtrador, como hace la mafia en los programas antes, en vez de realizar un ejercicio de transparencia, que es lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid con este tema, se ponen a buscar al filtrador de la información. Y ya tienen un sospechoso, sospechan de un veterano de la empresa pública de Madrid Planifica, que ya estuvo involucrado en el caso Arpegio hace unos años, incluso que tuvo que comparecer en una comisión de investigación, que ha abandonado recientemente la empresa pública. Y bueno, pues como quieren buscar culpables en vez de hacer ese ejercicio de transparencia, pues están buscando a ese filtrador, pero yo creo que están bastante equivocados y están equivocados en el tiro, igual que con la gestión de este pufo, ¿no? Lo que sí es cierto es que la compra de este ático la manejaban muy pocas personas. Yo tengo la información de que la manejaban solamente 4 personas, 3 de ellas en el Consejo de Administración de la empresa pública, y son ellos a los que yo creo que la oposición, como antes os ha explicado Mar Espinar, son a ellos a los que la oposición tiene que pedir explicaciones. Yo creo que en vez de estar buscando al filtrador y hacer ejercicios ejercicios de nula transparencia, por ejemplo, como decía antes vuestra compañera Arantxa, que en la Comunidad de Madrid se vive muy bien, lo que debería preocuparse, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que a tanto le interesa la vivienda, es ejecutar el presupuesto de vivienda social de los últimos 5 años, que de los últimos 5 años solamente ha ejecutado
el 38%. Pregunta que hace Adela y que le trasladamos a Luis Arroyo. Arroyo, estamos viendo que el calendario no encaja mucho con la versión de la Comunidad de Madrid. No, es un embrollo absolutamente disparatado, es absolutamente evidente que hay muchas piezas que no cuadran en absoluto. Esa página, digamos, ya la hemos pasado. Ahora, ¿qué es lo que es verosímil o incluso probable? Bueno, alguno pensaría, si se une la línea de puntos, primero que hace unos años el novio de la presidenta de la Comunidad, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, compra primero un piso y después un ático al hilo de unas ganancias con las comisiones que obtiene por mascarillas procedentes o para el Grupo Quirón, principal contratista con la Comunidad de Madrid. Después se compra por una determinada cifra y pasado el tiempo esos pisos se ponen a la venta y más o menos la cosa coincide con una compra de un edificio, otro ático en el mismo barrio, en el mismo barrio de Chamberí de Madrid, un ático notable con muchos metros cuadrados, etcétera, que parece que, según parecen indicar las propias autoridades, el propio consejero de Presidencia, podría ser un piso oficial para la presidenta de la comunidad. Y mientras tanto, el novio de la presidenta, la pareja de la presidenta, vende aquellos dos primeros pisos con una ganancia importante de 1,5 millones de euros, los pone en venta. Hombre, no sé, uno puede declararse más o menos mal pensado, pero el relato creo que más verosímil es que aquí hay algo un poco feo, como mínimo un poco feo, ¿no? Luis Arroyo, gracias. ¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada, por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos y preguntar qué vamos a hacer, qué novedades hay, cómo se encuentra la gente. Yo no trabajo ni para Pedro Sánchez, ni para lo que organiza, ni tampoco trabajo... Hay que prosperar a esa denuncia del Partido Socialista. Por favor, cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones... hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente. ¿Y qué le parecen las informaciones de guerra sucia dentro del propio Partido Popular desde Génova? Gracias, ya. No vivo en un ático, pero me encantaría. Ernesto. Primero, la conducta de Isabel Díaz Ayuso, que yo llamo culposa, consiste en atacar al periodismo y a los periodistas del país, que no veo que en esa mesa ninguno de los que al menos se llaman periodistas ha denunciado. Los que no son periodistas podrían solidarizarse con los periodistas por ser atacados sin ninguna causa, porque los periodistas hicieron su trabajo, el compañero Fernando Peinado averiguó la información, tenía un contraste, y advierto, no encontrarán a su fuente, no la encontrarán, precisamente ha tardado la información en salir por la seguridad de que no encontrarán a su fuente. Pero eso es harina de otro costal. La primera es la conducta culposa. Ataca a los periodistas, dice que es una campaña contra ella, que se le echan a todos aquellos afectados por los incendios porque han perdido sus casas. En fin, su conducta es claramente de ataque. Segundo, cambia la versión un día después, reunido su gabinete y con el asesoramiento de Miguel Ángel Rodríguez, dice: pasemos página. Oye, esto no nos lleva a ningún buen puerto. No va a haber ninguna razón que podamos esgrimir. Cambiamos el guión. Ahora resulta que vendemos ese ático junto con otros inmuebles, que son 4 o 5, para sacar 20 millones de euros y para dárselos a los afectados por los incendios. Vamos, una posibilidad, un planteamiento que podría ser suscrito por Delcy Rodríguez, por ejemplo, a quien tanto ataca la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, demagogia pura. Además, no lo puede hacer porque las ayudas están reguladas y se regulan y se controlan. Tercer punto, la pasión de Isabel Díaz Ayuso por el barrio. Eso es evidente. Yo creo que Gonzalo Miró tiene toda la razón, ha puesto el dedo en la llaga. Es blanco y en botella. ¿Por qué? Porque ella lo que ha hecho es un principio de parking. En la jerga financiera, un parking consiste en comprar formalmente una propiedad o otro bien o acciones o lo que fuere, a los efectos de darle un
un pase posterior, por razones que interesan a los que participan en esa operación. Lo que está claro aquí es que Isabel Díaz Ayuso ha dicho, comprad ese ático, ya veremos lo que hacemos con él, ya tendrá su utilidad. Y ella ya vería, en función de sus planes, qué es lo que haría con ese ático. Por otra parte, no pueden dar ninguna explicación de justificación, varía las justificaciones, no son coherentes con la legalidad. Por tanto, lo que tenemos aquí es un cuadro, una situación donde es evidente que ella manipula el presupuesto de la empresa Planifica a sus propios intereses, le interesa esa zona, tiene una propiedad que está enfrente de ese ático, la zona le encanta, es, digamos, Ayuso City, es el barrio de Ayuso. Lo que digo simplemente es de sentido común y la única manera de entender a Isabel Díaz Ayuso es por sus propias contradicciones. Lo hemos visto en el caso de su novio. Hemos visto cómo decía que Hacienda le debía 600.000 euros. Lo defendió a capa y espada. Y diré más, sobre esto debería haber un informe, pero como Isabel Díaz Ayuso no ha rellenado el formulario según la ley de blanqueo de capitales de 2010, donde ella es personalidad expuesta políticamente, y también, por supuesto, según la ley del 2010, González Amador, la pareja estable, así lo dice la ley, no hay ningún informe sobre estos pasos de una personalidad expuesta políticamente, que supone la entrada del CEPLAC en los bancos, en ver los movimientos bancarios y vigilar la transparencia de estas operaciones. Como ella no es PEP, esos informes, el CEPLAC, el Servicio de Vigilancia y de Blanqueo de Capitales, no puede hacer esos informes. Vivido hasta ahora Isabel Díaz Ayuso, porque pueden obtener una comisión, González Amador, de 1,5 millones de euros, tampoco aclara si se han vendido o no. La opacidad, desde luego, es tremenda. Por poner un ejemplo, pidiendo la dimisión y diciendo que porque se ha comprado un piso va a tener la vida padre, entonces ellos, el presidente en la maleta, que está teniendo ahora la vida repadre. O la que tiene ella en Rascafría, pero yo invitaría a Rascafría no va a veranear. Yo invitaría a Isabel Díaz Ayuso y a Miguel Ángel a que busquen una excusa mejor, porque estoy convencida que el periodismo no va a dejar de preguntar hasta saber la verdad. Todo esto, quien se ha pronunciado y se ha puesto, por cierto, del lado de Meloni ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que a través de un tuit, además, lo que ha hecho ha sido lanzar un bulo, porque lo que dice, primero, por un lado, es que se permite la entrada de migrantes ilegales, más de 70.000, dice, y se prohíbe la entrada a los italianos. Esto es falso, estamos contando que aquí no se prohíbe la entrada a nadie, aquí lo que se están haciendo son controles aleatorios. Y decía, después, en ese acto que ha tenido para los afectados con los incendios, el enésimo que lleva y en el que no ha admitido preguntas, por supuesto, nada del ático, pues ahí ha vuelto a cargar contra el gobierno de Sánchez, poniéndose del lado de Meloni. El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Pedro Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras y porque su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea. Lamento, por otro lado, el trato que se le está dando a los italianos, que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas. Afra, Ayuso que se la líder de la oposición, Isabel Díaz Ayuso, igual debería de empezar por dar explicaciones de lo propio y no difundir bulos. Y digo explicaciones de verdad. No excusas, no trolas, no mentiras, no utilización. Luego hablaremos de este tema. Efectivamente. Una vez dicho esto, pues mira, a mí me parece honestamente que para todos aquellos y aquellas que estaban buscando el ojo por ojo, diente por diente, aquellos unga que buscan la violencia, la reacción de España, de esa España ridícula, ¿no?, que dicen por ahí, pues tienen que estar encantados. Tienen que estar encantados. Yo no lo estoy, ¿eh? Yo condeno la actuación de Meloni, me parece profundamente insolidaria, además cargada. La reciprocidad de medidas, efectivamente, yo no aplaudo la reciprocidad en las medidas, pero hombre, todos esos que estaban esperando una España fuerte, una España orgullosa, una España valiente, tienen que estar encantados. Pero lo más curioso de todo esto es que es importante recordar esos datos y ese Frontex y ese estudio de Frontex. Por Italia es por donde entran más personas buscando un futuro. Duplican las de España. Efectivamente, y además la capacidad de retorno de esas personas es muy inferior al que tiene España. Entonces, por estas
yo no sé si el resto de los países que forman parte del espacio Schengen deberían de hacer exactamente lo mismo que Meloni ha hecho para con Ceuta. Para con Ceuta, que no hay manera ni siquiera de poder llegar a la península, pero para con Ceuta. Igual se debería hacer lo mismo y entonces ya directamente nos cargamos el espacio Schengen. Y se lo ponemos en bandejita al señor Netanyahu y al señor Donald Trump, aplaudiendo con las orejas. Yo creo que habría que reflexionar, pero en cualquier caso los unga, macho, testosterona, tienen que estar encantados. No. Era lo primero por lo que te vamos a preguntar es por el ático de Isabel Díaz Ayuso. No paramos de recibir información nueva. Lo último que supimos a través de esa información del diario El País, que es la que inició toda esta polémica, es que el gobierno de Ayuso ha adjudicado ahora, el viernes pasado, la reforma de la sede con la que justificaba comprar el ático. No sé cómo ves todo esto. Pues mire, buenos días a todos. Yo trabajo en la administración, soy secretario de un ayuntamiento capital de provincia en España. Le pondré un ejemplo. Imaginemos que mi ayuntamiento u otro necesita comprar un inmueble, el ático. ¿Qué tiene que hacer? Aquí se aplica una ley, la ley de patrimonio de las administraciones públicas, y se aplica también a una empresa pública 100%, de capital público 100%. Pues bien, lo primero que tendría que hacer mi alcalde es solicitar la elaboración de una memoria justificativa de esa necesidad. Después la existencia de crédito. Después el informe de Secretaría General, en este caso mío. Después el análisis, el informe pericial que determine por parte de un técnico que ese inmueble se adapta a las necesidades, en este caso de un ayuntamiento o de cualquier otra administración. Pues bien, ¿dónde está ese expediente? Si es muy fácil, que lo presenten. Y después, si fuera en mi ayuntamiento, ¿cómo se adquiere, si se hubieran seguido esos trámites, cómo se adquiere ese inmueble? Normalmente por concurso, es decir, con publicidad, y para que cualquiera que tenga un inmueble que se adapte a esas circunstancias pueda presentarse a ese concurso. Las vías de adjudicación directa son absolutamente excepcionales, prácticamente no se hacen nunca. Si esto lo unimos a lo que ha ocurrido en la sede de la comunidad autónoma, que antes estaban ustedes hablando con el señor abogado, esto ya es cuadrar el círculo. Yo, desde luego, si hubiera tenido que informar, esa adjudicación del contrato para la elaboración del proyecto técnico de la reforma de la segunda planta no lo hubiera admitido nunca. Eso no se puede hacer con un negociado sin publicidad. Y eso lo determinan todos los tribunales. Nunca. Solo si alguien tiene una patente exclusiva, solo si alguien, por ejemplo, es un cantante, tú quieres hacer un contrato artístico que quieres poner a esa persona, o hay dificultades técnicas que solo puede superar una determinada empresa, se puede hacer un negociado sin publicidad. Que me digan a mí si elaborar un proyecto técnico de reforma de la segunda planta del inmueble de la Comunidad de Madrid reúne esos requisitos. Por supuesto que no. Por lo tanto, esto está lleno de irregularidades, esto se debe aclarar. ¿Cómo? Con transparencia. La señora Ayuso está muy nerviosa. Que enseñe los expedientes, que desde luego yo, cuando tramito un expediente, todo es público, por cierto, va al portal de contratación de cada entidad. ¿Dónde está ese expediente en la empresa pública de la Comunidad de Madrid? Todo esto huele muy mal y, desde luego, como antes decía una de sus compañeras, esto lo va a pagar alguien. Claro que sí, porque aquí hay asuntos que se han desarrollado muy al margen de la ley. Por tanto, probablemente se estén cometiendo delitos. Caldera, por su experiencia, lo que hemos visto en toda esta crisis no es lo habitual en Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, cuando surge una polémica, suele victimizarse y patada para adelante. Pero en este caso, en cuanto se publicó, la Comunidad de Madrid tardó entre 24 y 48 horas en poner a la venta ese ático. No fue cuando lo compraron, sino cuando lo supo la opinión pública. En su opinión, por su experiencia política, ¿cree que esto puede llegar a acercar a la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Algo que hasta ahora era implanteable? Bueno, no lo sé, porque ella presume de ser muy resistente, incluso resiliente, que no es lo mismo. Pero desde luego aquí se han producido hechos bastante graves. Solo hay que ver su nerviosismo, antes ya lo indicábamos. Hechos bastante graves. Y si todo se resuelve de un modo muy sencillo, con transparencia. Es decir, lo que ha solicitado la oposición, y tiene razón, y lo que pedimos todos los ciudadanos, es que nos enseñen el expediente, que nos justifiquen por qué había que comprar ese inmueble y que nos digan, desde luego que nos lo diga el interventor o la interventora correspondiente, si esa decisión que han tomado ahora de vender el inmueble para aplicarlo, dicen,
lo que es totalmente falso, ya se lo adelanto, a la reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio, si eso jurídicamente se puede hacer. Cualquier fiscalización le dirá que no, para conceder ayudas, que por supuesto son necesarias, que por supuesto apoyo, que hay que hacerlo, tienen que figurar en los presupuestos, tiene que haber una convocatoria, tiene que haber una tramitación de un expediente administrativo y en la administración hay un principio de caja, es decir, todos los ingresos que se obtienen van a un fondo común y después es el presupuesto con los procedimientos de tramitación siempre transparentes, el que determina a qué lugar va cada recurso. Por lo tanto, esto es bastante grave y sí, yo creo que esta seguramente sea la crisis más importante con la que se ha encontrado la señora Ayuso. De la Puerta del Sol, de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, una reforma que fue la excusa que la Comunidad de Madrid utilizó para comprar ese ático de más de 6 millones de euros en el centro de Madrid. Un ático, Adela, que dijo Ayuso que necesitaba para tener reuniones, pero lo que sabemos ahora es que esa reforma en la Puerta del Sol no iba a ser tan inmediata, ¿no? Vamos a coger el calendario, vamos a ver los plazos y a ver cómo tenemos el escenario. Ayuso explicó que la compra se debía a unas obras de la reforma de la sede de la Puerta del Sol y la Comunidad de Madrid compra el ático de la polémica el mes de abril. Todo se conoció meses después de la investigación periodística del diario El País, que lo publica recientemente. Todavía no se había publicado el expediente que sirvió para hacer esa compra. Avanzamos, 15 de julio. El gobierno de Ayuso adjudica el diseño de la reforma del despacho de la presidenta a la prima de la influencer María Pombo. Avanzamos y días después, 29 de julio, cuando estalla la polémica, fuentes del gobierno de Madrid aseguraban que las obras empezarían ahora, este mes, en agosto. La propia Ayuso decía que es que se tenía que ir. Hemos empezado por esta sala. En definitiva, que nos tenemos que ir de este edificio temporalmente. Una semana después se añade otro cambio de versión. 5 de agosto. Ayuso aseguraba que ahora las obras ya no serían en agosto, serían en otoño. Porque las obras empezarán en otoño. Todavía no tenemos entonces pensado qué se hará. Pero los plazos reales de las obras, la reforma, son estos. 3 meses para redactar el proyecto, es decir, de agosto a octubre de este año. 4 meses más para licencias de adjudicación de obras. Nos iríamos a marzo del año que viene, de 2027. Y a partir de aquí, 12 meses más para la ejecución de las obras, que nos pone en marzo del año 2028. Con estos plazos sobre la mesa que manejamos, nos preguntamos si la reforma, la compra del ático eran tan urgentes, Aida. Veía claramente nerviosa diciéndonos lo que teníamos que preguntarles, pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando de la reforma, de la adjudicación de la reforma, es que se sabe ahora, se adjudica ahora la reforma. Entonces, es como que la concatenación de hechos no termina de cuajar, ¿no? Tú compras un piso primero y luego adjudicas el diseño de la reforma de las obras que justificaban esa compra de ese piso. Es que es tan burdo que da risa. Se hace después, ¿no? Yo por eso decía antes, poniéndome bruta, que se han disparado en el pie y se han arrancado la pierna, porque es tan básico la jugada, ¿no? O sea, Madrid no tiene una sede para la presidenta de la comunidad. Esto fue lo que dijo además el consejero que lleva el asunto una vez que trataba de aclarar las cosas y en mitad de la aclaración aclara diciendo que es que en la Comunidad de Madrid no hay una sede de vivienda para la presidenta de la comunidad. Bueno, pues es verdad, en España hay 8 comunidades autónomas que sí tienen, hay una 9ª que alquila un sitio. Es verdad que no son espacios que se usen habitualmente o no todos los usan habitualmente. Es verdad que muchos no valen 6 millones de euros. Pero bueno, sean valientes, díganos lo que hicieron. Díganos que habían comprado este ático pensando en eso, después además de haber reformado la ley el año pasado en agosto para que la presidenta, cuando deje de ser presidenta, también tenga una casa pagada durante 4 años más, que esto es una realidad, esto sí que está ya aprobado, y digan lo que tenían previsto hacer en lugar de meter en un lío judicial a un consejero, porque al final yo no creo que la vayan a sentar nunca en un banquillo para preguntarle por esta cuestión, pero que alguien de su administración puede acabar pagando el pato porque resulta que tenían una jugada que en lugar de hacerla pública la llevaban con opacidad y los medios de comunicación la han descubierto y ellos no han querido reconocerla.
pues oye, es que estos son los hechos y en lugar de, insisto, salir de la mentira y explicar lo que ha ocurrido, lo que hacen es mentir y mentir y mentir y ahora tratar de establecer un papeleo que a posteriori no va a servir para justificar lo que han hecho. Vamos a volver en este punto a la Puerta del Sol porque tenemos más información en este caso sobre la pareja de la presidenta madrileña, sobre Alberto González Amador, que ha declarado un reparto de 1,2 millones de euros en dividendos y ha facturado 710.000 euros en su consultora. Pablo Collantes. Operaciones también llamativas porque esa empresa es la que está en el foco de la justicia, investigada por haberse utilizado presuntamente para encubrir una comisión de un directivo de Quirón. En cualquier caso, accediendo a esas cuentas, reportan en 2025 un beneficio de 700.000 euros, pero entra en números rojos. Pero lo llamativo aquí efectivamente es ese reparto de dividendos de 1,2 millones de euros. Esto viene a ser sacar dinero para el propietario de esa empresa, que en este caso es González Amador, y este movimiento o esta operación de obtener esos 1,2 millones de euros coincide con la puesta a la venta de los dos pisos, tanto en el que vivía con Isabel Díaz Ayuso como el de encima, por una suma total, lo adelantaban los compañeros del Plural, de 3,3 millones de euros. Esos anuncios, que por cierto también adelantaba Chema Garrido, se retiraban hace unos días de las redes sociales. No sabemos si esto se va a utilizar como estrategia judicial, pero sin duda González Amador trata de ganar así dinero líquido, esos 1,2 millones que se suman a los 3,3 que podría ganar si vende finalmente esos dos inmuebles. Javier Flores, abogado, volvemos contigo. ¿Está González Amador con todos estos movimientos preparándose de alguna manera para las consecuencias económicas y judiciales que le puedan venir en los próximos meses? Sinceramente no conozco el procedimiento de los autos y no me atrevo a opinar ni sobre un particular ni mucho menos sobre este movimiento, que es verdad que se ha puesto en cuestión, pero no me atrevo a opinar sobre el asunto. Gracias.